Las curvas de saturación de la hemoglobina por oxígeno pueden verse afectadas por distintos factores. Vamos a analizar el efecto del dióxido de carbono. Cuando la presión parcial de dióxido de carbono aumenta, la curva de saturación se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, el P50 aumenta y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. En cambio, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es baja, la curva de saturación se desplaza hacia la izquierda, haciendo que la P50 disminuya y por lo tanto la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumente. La temperatura nos muestra que a medida que aumenta la temperatura, la curva de saturación se desplaza a la derecha y por ende la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. En cambio, cuando la temperatura baja, por ejemplo aquí a 20, a 10 grados, la curva de saturación se desplaza a la izquierda y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. A la derecha vemos el efecto del pH. pH 7,4 sería el pH fisiológico habitual y por lo menos a nivel de la sangre. Entonces, si el pH disminuye, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye porque la curva se desplaza hacia la derecha. En cambio, si el pH aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda y eso hace, entonces por lo tanto, o se interpreta como que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha aumentado. Es importante destacar una vez más que cuando decimos que el pH disminuye, es lo mismo que dijéramos que la acidez aumenta. Y cuando decimos que el pH aumenta, significa que la acidez disminuye, o si ustedes quieren, se hace más básico o alcalino. Bueno, el 2,3 difosfoglicerato es un metabolito derivado de la glicólisis. Entonces este metabolito se puede unir a la hemoglobina, concretamente a las subunidades beta de la hemoglobina. Y cuando se une a las subunidades beta de la hemoglobina, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto se puede observar en este gráfico, en donde a medida que aumentamos la concentración del 2,3 difosfoglicerato, la curva de saturación se desplaza hacia la derecha. Cada vez más a la derecha, a mayor concentración, más a la derecha. El 2,3 difosfoglicerato va a aumentar su producción en situaciones de hipoxia. ¿Ok? Y finalmente, aquí vemos un resumen con de qué manera afectan estos factores, la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces vamos a ver que cada vez que la presión parcial de dióxido de carbono aumente la concentración de protones, que es lo mismo que decir que baje el pH, cada vez que aumente la temperatura o aumente la concentración del 2,3 difosfoglicerato, la curva de saturación se desplaza a la derecha y por ende baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En cambio, cuando la presión parcial de dióxido de carbono disminuye, la concentración de protones disminuye y por lo tanto el pH aumenta. Cuando la temperatura baja y cuando disminuye la concentración de 2,3 difosfoglicerato, la curva de saturación se desplaza hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En el caso de la hemoglobina durante el desarrollo embrionario, vamos a ver que hay una forma distinta a la adulta, que es la hemoglobina fetal, que se abrevia como HbF, hemoglobina F, distinta de la HbA, que sería la hemoglobina adulta. Recordemos que la hemoglobina adulta estaba formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En cambio, la hemoglobina fetal está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Eso hace entonces que el 2,3 difosfoglicerato
no se pueda unir a las cadenas de la hemoglobina fetal. Recordemos que este lo hacía las cadenas beta y este no tiene cadenas beta. Por ende, entonces, la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno tiende a ser mayor, es decir, la curva de saturación de la hemoglobina por oxígeno se desplaza hacia la izquierda, si yo la comparo con la hemoglobina materna, que sería la hemoglobina adulta normal. Eso significa que al desplazarse a la izquierda indica que tiene una mayor afinidad esta hemoglobina por el oxígeno. Esto va a facilitar el paso del oxígeno desde la sangre materna a la sangre fetal. Va a favorecer que el feto pueda captar el oxígeno presente en la sangre materna. Algo parecido ocurre con otro pigmento que está presente en el músculo esquelético y que también tiene capacidad de unir oxígeno, y que es la mioglobina. Si yo comparo la curva de saturación de oxígeno de la mioglobina en B con la de la hemoglobina en A, me voy a dar cuenta que la curva de saturación de la mioglobina está desplazada significativamente a la izquierda, lo que significa que une oxígeno con una gran afinidad. Ahora bien, la mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, puede unir solo una molécula de oxígeno. Sin embargo, tiene una mucha mayor afinidad que la hemoglobina. Eso significa entonces que para que se libere este oxígeno contenido en la mioglobina, la presión parcial de oxígeno en el músculo debe ser muy baja. O sea, en condiciones de deficiencia de oxígeno se puede liberar este oxígeno contenido en la mioglobina. Por lo tanto, puede funcionar como un reservorio de oxígeno a nivel de músculo esquelético, que va a ser útil en condiciones anaeróbicas. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de una alteración en la estructura de la hemoglobina. En este caso, nosotros sabemos que la hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pero en el caso de esta enfermedad conocida como anemia falciforme o anemia drepanocítica, las subunidades beta son anormales. En este caso, esta hemoglobina anormal tiene menor afinidad por el oxígeno que una hemoglobina adulta normal. Y esto se debe a una situación tan sencilla como una mutación que afecta a un solo codón, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el gen que codifica para las subunidades beta de la hemoglobina. Y esa pequeña modificación hace que se produzca una sustitución en donde en vez de ácido glutámico vamos a tener valina. Esa sustitución, ¿no es cierto?, de un aminoácido en la cadena beta de la hemoglobina va a ocasionar dos cosas. Uno, que esta hemoglobina alterada, llamada hemoglobina S, tenga menor afinidad por el oxígeno. Y además va a hacer que cuando las presiones parciales de oxígeno son bajas, ¿no es cierto?, esta hemoglobina va a tender a polimerizar. Y al polimerizar va a alterar la forma del eritrocito, tomando la forma de una media luna o de una hoz. Esto es lo que se llaman los drepanocitos, o también conocidos como células falciformes. Además de esto, el problema que tienen estos eritrocitos es que con esa forma, esa alteración en la forma, pierden su capacidad de deformarse al pasar a través de los capilares sanguíneos, lo cual puede producir oclusión del flujo de sangre en vasos sanguíneos de bajo calibre. Y finalmente, otro aspecto u otra característica de esta forma de anemia, llamada también anemia falciforme, es que estos eritrocitos son más frágiles y por lo tanto se pueden romper con cierta facilidad por cambios en la presión osmótica o en la presión hidrostática. Entonces,
Al romperse significa que pueden experimentar hemólisis con más facilidad. Todo este conjunto de situaciones, una hemoglobina con baja capacidad para transportar oxígeno, ¿no es cierto? Eh, la posibilidad de ocluir vasos sanguíneos y restringir el flujo sanguíneo produciendo isquemia. Y además la hemólisis hace que esta hemoglobina sea extraordinariamente grave. Esta anemia sea extraordinariamente grave. Ahora bien, un ejemplo interesante de cómo se podría aplicar lo que hemos aprendido es lo que ocurre durante el ejercicio. Cuando realizamos un ejercicio intenso, va a aumentar la presión parcial de CO2. Al aumentar la presión parcial de CO2 se va a formar más ácido carbónico y ese ácido carbónico va a generar protones que van a hacer que el pH disminuya. El trabajo muscular va a aumentar la temperatura corporal, asociado también a un mayor consumo de oxígeno, va a aumentar el metabolismo basal y si el ejercicio es muy intenso va a aumentar la producción del 2,3 difosfoglicerato. Todo eso va a hacer entonces que la curva de saturación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha y eso facilita la liberación o la descarga de oxígeno desde la hemoglobina hacia los tejidos, que obviamente en un ejercicio intenso van a tender a tener una menor presión parcial de oxígeno. Entonces vemos cómo eso va a favorecer el funcionamiento de los distintos órganos y tejidos solamente considerando los cambios en la curva de saturación de la hemoglobina por estos factores que van a cambiar durante un ejercicio intenso. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de alteraciones. Aquí vemos la curva de saturación de la hemoglobina en una persona de sexo masculino, adulta, sana, que tiene una concentración de hemoglobina normal, 14 gramos por decilitro. Y aquí está la curva de saturación. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta persona tiene la mitad de la concentración de hemoglobina? Que sería lo que muestra esta línea celeste. O qué pasaría si esta persona tiene una concentración de hemoglobina normal, pero el 50% de la hemoglobina se convirtió en carboxihemoglobina. ¿Qué es esto de la carboxihemoglobina? Bueno, la carboxihemoglobina se forma cuando hay monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina formando carboxihemoglobina. Pero a diferencia del dióxido de carbono, el monóxido de carbono se une a los grupos hemo de la hemoglobina. Esta unión del dióxido de carbono, del monóxido de carbono con los grupos hemo de la hemoglobina tiene una afinidad 250 veces mayor que la unión del oxígeno a estos grupos hemo. Esta situación es bastante complicada porque prácticamente va a inutilizar a la hemoglobina una vez que ésta se convierta en su capacidad de transporte, una vez que se convierta en carboxihemoglobina. Entonces lo que vemos acá obviamente es que si la persona tiene menos hemoglobina, la saturación de la hemoglobina por oxígeno, el porcentaje de saturación va a disminuir, el contenido de oxígeno en la sangre se va a reducir, la capacidad de transporte se va a reducir. Algo parecido a lo que va a ocurrir cuando hay una intoxicación por monóxido, que también se va a reducir la capacidad de transporte. La diferencia está en que cuando hay intoxicación por monóxido, la unión del monóxido a la hemoglobina también hace que la curva de saturación se desplace hacia la izquierda, lo que significa entonces que aumenta la afinidad del oxígeno la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que significa que aparte de transportar poco oxígeno, el oxígeno que está unido a la hemoglobina se va a soltar con mucha dificultad. En cambio, si miramos acá, en el caso de una anemia por deficiencia de hemoglobina, la curva de saturación se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, aquí se puede liberar el oxígeno con facilidad. Transporta menos, pero se libera con más facilidad. En cambio, en la intoxicación por monóxido, transporta menos y se libera muy poco. Es más peligrosa la intoxicación por monóxido de carbono.